Bien, muy buenas noches con todos. Nuevamente es un gusto, un agrado poder compartir algunas ideas con vuestras personas. También agradeciendo a ESIE por la oportunidad de un nuevo tema a tocar el día de hoy. Bien, como podemos ver en la pantalla, el tópico que nos toca abarcar, analizar, estudiar y sobre todo, ¿no? Ver de forma práctica, ¿no? Es antijuricidad y dentro, obviamente, ¿no? De la teoría del delito que nos encontramos, ¿no es cierto? Ahora, nosotros a lo largo del presente módulo, ¿no es cierto? Hemos ido estudiando la teoría del delito, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Prácticamente como una herramienta, como algunos autores le llaman una fórmula para determinar si determinadas conductas quedan esquematizadas o enfrascadas en cuestiones de culpabilidad o de reproche penal. ¿No es cierto? Entonces hemos visto, ¿no? Sistematicidad, que es un instrumento, una herramienta, nos permite esclarecer cuestiones referentes al hecho punible, es decir, al contexto, sirve como una garantía, ¿no? Y esto, una garantía, ¿por qué se indicaba aquí? Evidentemente, ¿no? Porque, a ver, un modelo que podemos tocar en este sentido, y aquí, ojo, y en antijuricidad, digamos, emerge mucho esta idea, ¿no? Donde habíamos indicado, ¿no? ¿Cuáles serían las diferenciaciones, ¿no? Entre el derecho penal y el derecho procesal penal, ¿no? Una idea, ¿no? Sobre el derecho penal era que era una herramienta de control social, ¿no es cierto? Como las personas nos equivocamos, cometemos errores y una serie de desvaríos en la vida y la historia, como hicimos un pacto social y le dimos todo el poder al señor Estado, mediante el ius puniendi, ¿no es cierto? Ese era el eje principal. Ahora, respecto al comportamiento, valga la redundancia, comportamiento humano, había una serie de filtros, una serie de mecanismos para saber de verdad si nos encontrábamos ante un hecho que merecía o no un castigo penal, ¿no es cierto? Ahora, ese castigo penal que es el ius puniendi, lo tenía el derecho penal, el monopolio de la violencia, el Estado, ¿no es cierto? Ahora, así como las personas, los seres humanos, ¿no? De a pie nos equivocamos, el Estado y los funcionarios también se equivocan bastante, ¿no? Para ello, por ejemplo, existía el derecho procesal penal, ¿no? Que era como un puente, ¿no es cierto? Un camino de filtros, como por ejemplo etapa preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, etcétera, todo ese mecanismo. Y dentro de ellos, obviamente, ¿no? Dispositivos como tutela de derechos, apelaciones, etcétera, para evitar que se caiga en un abuso, ¿no es cierto? Un abuso procesal, por ejemplo. Ahora, dentro de ello también está esto, digamos, es una idea de parte de la doctrina, ¿no? De que la teoría del delito está como una garantía también. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Obviamente para no caer en una cacería de brujas, ¿no? Donde cualquier manifestación de la conducta humana no sea de reproche penal. Es por eso que analizamos, ¿no? Conducta, tipicidad, imputación objetiva, imputación subjetiva, para determinar, ¿no? Habíamos puesto el tipo penal, la tipicidad, el análisis o juicio de tipicidad, para ir filtrando si era una conducta típica. Ahora, pero dentro de la conducta típica, nos habíamos adentrado, ¿no es cierto?, aquí en la parte especial, es decir, en la clasificación, en esquematizar si algo era delito o qué tipo de delito, o sea, de tipo penal, ¿no es cierto? Ahora, y habíamos encontrado dos herramientas importantísimas, ¿no? El tipo penal y la tipicidad, en ese punto y en esa matriz. ¿No es cierto? El tipo penal habíamos dicho prácticamente, ¿no? La acción humana, lo que puede encasillarse como punible, la tipicidad, podríamos ver, ¿no? Analizar un determinado caso y ver si cuenta con características, con cualidades para poder atribuir a esa persona, por ejemplo, una conducta del tipo penal. ¿No es cierto? Por ejemplo, tipo penal podemos decir, ¿no? Extraer cosas de la casa del vecino sin su permiso es un hurto. Ahora, respecto a tipicidad, podríamos analizar, a ver, respecto a tipicidad, podríamos analizar, ¿no? Si un determinado hecho, por ejemplo, ¿no? Determinada conducta humana podía encasillarse o enfrascarse en un tipo penal, en una ley penal, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, ¿no? Esa acción o conducta humana de agarrar cosas de casa ajena del vecino o agarrar cosas, por ejemplo, supongamos un funcionario público, ¿no? De su trabajo, hurtar
por ejemplo, ¿no? Laptops, lapiceros, una serie de ejercicios, una serie de elementos, perdón, podía encasillarse, ¿no? Claramente está que debía analizarse más factores como, por ejemplo, ¿no? Principio de mínima intervención, de proporcionalidad, etcétera. Ahora, pero todo ello, por ejemplo, ¿no? Se encasillaba estrictamente en la norma penal, ¿no? Y la pregunta viene aquí, ¿no? Si es que algo ya está correctamente tipificado, ¿qué necesidad sería de ir a un tercer filtro o a un tercer eslabón, ¿no? Que es la antijuricidad. Y acá viene el detalle importantísimo de la latencia que tiene esta antijuricidad. Podemos indicar que cuando está clasificado como típico, algo como está clasificado como típico, no todo queda ahí, sino que hay un tercer nivel, una tercera fase, un tercer filtro para poder indicar si tal conducta es merecible de reproche penal. Y en base a ello aparece la antijuricidad. Eso es, principalmente. A ver, acá algunas ideas sintetizadas, ¿no es cierto?, de lo que nos rige en la actualidad, porque ojo, sobre eso todavía hay un debate en la doctrina, pero en un litigio, en un juicio, digamos, en un sentido procesal, estas son las ideas base, ¿no?, que debemos tener. A ver, empecemos de abajo hacia arriba. Conducta típica contraria al derecho. Primera idea. A ver, conducta típica contraria al derecho. Y desde ahí creo que ya parte una duda, ¿no? Si usted, profesor, me está diciendo de que la conducta típica es violentar la norma penal y la norma penal es algo que está inmerso en las prohibiciones que nos da, por ejemplo, el derecho penal, ya no estaríamos redundando en contrario al derecho. Momento, momento. Ahora, momento importantísimo, ¿ah? Importantísimo. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Una definición, por ejemplo, de la antijuricidad, podemos decir, ¿no? ¿De qué se encarga? A ver, analizar, estudiar, examinar la conducta típica que está en contra del ordenamiento jurídico. Repito, la antijuricidad es analizar una determinada conducta típica y esta conducta típica tiene que ser contraria al ordenamiento jurídico. A ver, si estamos analizando una conducta que ya por nuestro conocimiento, por nuestro bagaje en derecho penal, entendemos que esto es una conducta típica, el tema viene aquí. ¿Cómo analizaríamos o cómo esta conducta típica va a estar en contra del ordenamiento jurídico? Y acá viene un detalle. Es ir más allá de la norma penal, como por ejemplo ver el tema de la Constitución, ver la estructura jurídica que existe en nuestro país. Y para ello está la antijuricidad, puntualmente, ¿no? A ver, pongámonos en un escenario, un tema de robo, por ejemplo, ¿no? Hay una tienda, ¿no? De primeros auxilios o una tienda, ¿no? De herramientas, ¿no? Y dentro de esa tienda hay un extintor. A ver, ¿qué sucede si nosotros vamos, y un extintor, digamos, cuesta, ¿no? Algo, digamos, tiene un costo, ¿no? Vamos y entramos a la tienda, cogemos el extintor y salimos corriendo. Evidentemente, ¿no? El dueño, el gerente de la tienda, va a llamar a la policía nos va a encontrar y nos va a arrestar, ¿no? Porque estamos cometiendo una conducta típica. Estamos, digamos, extrayendo algo. Ahora, ahora, ¿qué sucede si cuando el policía arresta a esa persona que ha extraído ese extintor y la policía observa que el señor, ¿no? Que ha extraído ese extintor está apagando un incendio que hay en su casa o en la casa del vecino? La pregunta viene aquí. ¿Se le podría imputar responsabilidad penal? Evidentemente no. Esa es una famosa causa de justificación en un tema importante, ¿no? O por ejemplo, ya que estamos, digamos, en un contexto, ¿no? De un calor intenso, donde tengo entendido, ¿no? Que ya lamentablemente hay una persona fallecida por un golpe de calor, ¿no es cierto? Es decir, cuando el contexto térmico de un determinado lugar
¿no? Es tan fuerte que afecta biológicamente a alguien, ¿no? A ver, ¿qué sucede? Planteen, ustedes, por ejemplo, van al supermercado, ¿no? Van al supermercado. Ahora, ustedes ven un auto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ven el auto de su peor enemigo. ¿Qué sucede si agarran una piedra, lanzan la piedra, obviamente, y rompen el parabrisas desde un 4x4, por ejemplo? Evidentemente, ¿no? La persona va a denunciarlo penalmente, van a abrir un proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ahora, a ver, y obviamente estamos en un tema, ¿no? Donde hay conocimiento y voluntad, un tema doloso, ¿no? A ver, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si ustedes están en un estacionamiento, observan un auto y escuchan el llanto de un bebé, ¿no? Se acercan al auto y ven que el bebé se está prácticamente, ¿no? Padeciendo una situación crítica, ¿no? Digamos, está en un contexto de peligro, obviamente, ¿no? Su vida. Ahora, ustedes están, digamos, piden ayuda, no hay nadie, no aparece nadie, sigue pasando el tiempo, ven que el bebé se sigue deshidratando, sigue afectándose, y ustedes agarran una piedra y rompen la luna del auto. ¿La rompen para qué? Para rescatar al bebé. La pregunta viene aquí también, ¿no? ¿Habría una posibilidad de imputar responsabilidad por haber dañado el patrimonio del papá o la mamá de ese bebé? Evidentemente no. Estamos ante una causa de justificación. A ver, si bien podemos decir, ¿no? Que es un acto, que es un hecho típico, un daño contra el patrimonio, pero si analizamos en un sentido de jerarquía, ¿qué es más importante? ¿Una luna, una propiedad o el derecho a la vida? Vemos, ¿no? Que justifica la acción realizada por su persona, ¿no? Un tema. Entonces, eso es de manera general, no vamos, obviamente vamos a profundizar más el día de hoy porque hay más variables, es un tema de antijuricidad. Determinar en un primer momento, en un primer estadio, que si bien estamos en un tema de una conducta típica, ¿no es cierto? Pero para seguir escalando y para poder responsabilizar penalmente a alguien o potencialmente condenarlo, tenemos que pasar todavía a un tercer estadio, que es la antijuricidad. ¿Correcto? Punto importante. Es por ello que se dice, ¿no? Conducta típica contraria al derecho. Un punto importante, ¿no? Conducta típica contraria al derecho. Si bien estamos encasillando, clasificando bajo nuestro análisis de tipicidad, que bien, profesor, es un hecho típico, ¿no? Contrario a la norma penal, pero un momentito, ¿no? Pero es contraria al ordenamiento jurídico, la pregunta viene aquí, ¿no? Entonces, para ello están las causas de justificación. A ver, otra idea más. La tipicidad, importante, la tipicidad es el presupuesto de la antijuricidad. A ver, si esta es la antijuricidad que estamos viendo el día de hoy, está diciendo que la tipicidad es el presupuesto, antes, ¿no? Es decir, que para que haya antijuricidad, previamente, ¿no? Por eso presupuesto, tiene que haber tipicidad. No puede haber antijuricidad si no hay tipicidad, ¿correcto? Ese es un tema importante, ¿no? Bien, y es por eso que esta fórmula es muy, muy, muy importante, ¿no? Acción humana, determinar si es un hecho típico, ¿no? Y pasar a un siguiente nivel, ¿no es cierto? El antijuricidad, lo cual esto define el injusto, por ejemplo, ¿no? Bien, a ver, otra idea más. Ah, a ver, y un punto importante, ¿ah? ¿Cuándo, ¿Cuándo sí estaríamos hablando de un hecho típico y antijurídico? Repito, ¿cuándo estaríamos hablando, sí? A ver, porque nosotros hemos dicho, ¿no? Que estamos hablando de tipicidad cuando es un hecho típico, cuando la conducta humana, la conducta humana de relevancia penal se persona se encasilla, permanece, las características o cualidades de esa conducta humana están dables con el tipo penal, etcétera. A ver, por ejemplo, uno agarra el código penal y ve, ¿no? Por ejemplo, el tema del homicidio, ¿no? El que mata a otra persona, ¿no? O por ejemplo, el tema del feminicidio, el que mata por su condición de tal, a la mujer, obviamente, ¿no? Allí vemos un tipo. Pero, pero, ¿cuándo estaríamos y cuándo ya lograríamos, hablando académicamente y técnicamente, romper con la antijuricidad para ver si pasamos a otro nivel?
cuando no haya una causa de justificación, cuando esa conducta no pueda ser justificada por los siguientes modelos que vamos a ver ahora, ¿no? Importante. A ver, ¿qué dice la doctrina, no? Los maestros Muñoz y García en España, grandes referentes mundiales de derecho penal. La antijuricidad expresa la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico. Claro, porque para que una conducta tenga reproche penal, tiene que haber exigencia del ordenamiento jurídico, ¿no? A diferencia de lo que sucede con otras categorías de teoría del delito, obviamente se está refiriendo a acción, tipicidad, ¿no es cierto? La antijuricidad no es un término exclusivo, magnífico, no es un término exclusivo del derecho penal, sino que es un concepto válido para todo el ordenamiento. Ujú. Y era algo por lo que partíamos, ¿no? A ver, nosotros hemos dicho, si bien la tipicidad está dentro del sistema penal, la norma penal, pero la antijuricidad, como que ya no, ¿no? Tiene que ver con el ordenamiento jurídico de manera estructural. Ejemplo, la Constitución, determinados derechos fundamentales, etcétera, ¿no? Aquí. Es por ello que los profesores, los maestros Muñoz y García indican, ¿no? Que mientras, por ejemplo, la tipicidad es exclusivo del derecho penal, ¿no es cierto? Estas cositas son exclusivas del derecho penal, la antijuricidad ya no. Sino que, obviamente sí, a ver, la antijuricidad podemos decir que es parte del derecho penal, sí, pero no es el todo, ¿no es cierto? Sino que la antijuricidad va más allá. La anticuriosidad es válido para todo el ordenamiento, digamos, del ordenamiento jurídico de nuestro país, ¿no? Va más allá y es algo que nos toca determinar el día de hoy. ¿Correcto? Continuamos entonces. Ahora, respecto a la antijuricidad, podemos verlo en dos enfoques, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. La antijuricidad en un sentido formal, ¿no es cierto? Y en un sentido material. A ver, y va muy de la mano con la conceptualización, ¿no? Cuando decimos que la antijuricidad va en un sentido formal, no podemos decir que nos estamos enfocando en la revisión del dispositivo legal. Repito, es la revisión del dispositivo legal. ¿Y con qué finalidad? Obviamente, para ver si se justifica la conducta penal, si hay una justificación de la conducta penal. Mientras que la antijuricidad material, ¿no es cierto? Podemos decirlo, entenderlo así grosso modo, como la conducta típica que lesiona o ha puesto en peligro el bien jurídico. Mientras en el lado formal vamos a analizar, vamos a ver si se justifica la conducta típica, en la antijuricidad material, ¿no? La conducta, tenemos que ver obviamente, ¿no? Si la conducta típica, obviamente, porque es un presupuesto, lesiona o ha puesto en peligro el bien jurídico. ¿No es cierto? Porque ojo, porque ojo, no solamente es, digamos, un desmedro al bien jurídico, sino también poner en peligro, ¿no? Evidentemente. Y es más, no es necesario que se resquebraje el bien jurídico, sino puede haber tema de tentativa, ¿no? En otro escenario, ¿no? Lo puede existir. Es muy, muy válido ver y analizar ese punto, ¿no? Es más, por ejemplo, en España, el maestro, ¿no? Molina Fernández nos dice, ¿no? En primer lugar, ¿no? La anticuriosidad surge como un concepto para expresar la ilicitud formal, dice ahí. Ujú. Dice que surge para expresar la ilicitud formal de un comportamiento por estar en contradicción con un orden jurídico dado, ¿no? Obviamente es la perspectiva formal del injusto como contrariedad al derecho, ¿no? Mientras que la antijuricidad material, ¿no es cierto? Y recapitulando y redundando probablemente, ¿no? Algunos conceptos, para entender la antijuricidad material, ¿no? Molina Fernández nos dice, ¿no? Sostiene que en este segundo supuesto se hace referencia a la lesividad material, no por eso antijuricidad material, porque se hace referencia ante la lesividad material de la acción para bienes protegidos. Obviamente, no es la perspectiva del injusto como lesividad para bienes jurídicos, ¿no? Y si queremos una diferencia más para encasillar mejor la antijuricidad material, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Eso está constituido, formado, estructurado, ¿no? Por la relación de oposición, de contrarios, ¿no? Entre el hecho y la norma penal.
un hecho contrario a una norma penal, ¿no es cierto? Y ojo, esto también, ¿no? Concretamente, ¿no? Sincréticamente podemos decir, ¿no? A la lesión del bien jurídico opuesta o el peligro que se ha lesionado, ¿no? Puntualmente, fundamentalmente, en esos puntos y en esos enfoques, ¿no? Ejá. En uno se va a dar la revisión legal, que es la formal, para ver si se justifica la conducta típica, y en la material, no, analizar si esa conducta típica ha lesionado o ha puesto en peligro el bien jurídico protegido, ¿no? Claramente ahí para analizar. Y si queremos circunscribir todo ello, evidente vemos, ¿no? Nos permite analizar si una conducta que en primer momento ha sido clasificado como típica desde el punto de vista penal, obviamente, vemos si también es antijurídica. Se tiene que analizar el carácter formal y material, ¿no? Si se encasilla en una conducta típica, podemos tomar el Código Penal, ¿no? La ley, y también si esa conducta típica ha lesionado, ¿no es cierto? Puntos importantes a tener en cuenta. Bien, entonces como estamos circunscribiendo la idea, la matriz en este punto, de que para seguir en la teoría del delito, para poder, hablando académicamente, obviamente, romper y pasar al tema de la culpabilidad, tenemos que cumplir con determinadas condiciones aquí. Y una determinada, y para afirmar, repito, para afirmar que algo es antijurídico, es cuando no tiene justificación, cuando esa conducta no puede ser justificada. Importante, ¿no? Cuando no puede ser justificada. ¿Justificada por qué? Bajo estos escenarios. Bajo estos escenarios. Y acá hay palabras, obviamente, ¿no? Que nos van a refrescar cosas que, si bien de manera indirecta la hemos escuchado, pero lo que genera acá la antijuricidad es ver en qué estadio o en qué escenario nos encontramos. Claramente en este punto, en esta matriz, ¿no es cierto? A ver, empezamos. Y, ¿no? Sobre legítima defensa, estado de necesidad justificante, obrar por disposición de cumplimiento de un deber, evidencia de jerarquía y consentimiento, ¿no? O sea, bajo estos presupuestos, podríamos decir, bajo estas causas de justificación, si se cumple mínimamente con uno de ellos, ¿no es cierto? Estaríamos hablando que ya no habría delito. Y como no hay delito, ¿no es cierto? Perdón, que obviamente que no sería reprochable penalmente, la cadena, el puente que tenemos aquí, cae. Si en justificación hay un supuesto, una causa de justificación, ¿no? Valga la redundancia, si logramos introducir un argumento, un escenario que diga, ¿no? Que sí puede ser justificada esa conducta, se acabó el tema, ¿no? Por ejemplo, la fiscalía ya no podría seguir imputando un delito. Ya no se podría pedir reparación civil en determinados casos, ¿no es cierto? En este escenario estamos, ¿no? Bien, continuando. A ver, el primero de ellos, y yo creo que es el más conocido, ¿no? La famosa legítima defensa. Y acá, ¿no? Y ojo, ¿no? Acá, por ejemplo, como podemos ver en la lámina, no solamente está cómo está encasillado en nuestro Código Penal, ¿no? Sino también en la Constitución, ¿no? Muy rápidamente, a ver, artículo 2, derechos fundamentales, ¿ah? De la persona, la legítima defensa. A ver, ¿qué dice nuestro Código Penal en el artículo 20, inciso 3, ¿no? Del Código Penal, obviamente, ¿no? El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, o, es decir, no solamente tiene que ver con una cuestión, por ejemplo, de integridad física, ¿no? Sino, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el papá, ¿no? Ve que a su hijo alguien, ¿no? Un malhechor lo intenta agredir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con un bate, con una arma, el padre puede, digamos, ¿no? Saltar en defensa y totalmente justificado. Por eso es de terceros, ¿no? Cuando ve una condición. Ahora, siempre que concurran las siguientes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en parte de requisito lo vemos mejor, ¿no es cierto? Tomando en cuenta la dogmática penal. Falta de provocación suficiente, agresión ilegítima, necesidad racional de la defensa, que son puntos que vamos a ver ahora a continuación. Una opinión más que, digamos, a mí considero muy valiosa, ¿no? Del doctor Zaffaroni es
Causa de justificación que le asiste a toda persona que se encuentra frente a una agresión ilegítima, actual, ujú, actual e inminente, y que lo faculta a lesionar bienes jurídicos en respaldo propio o en favor de un tercero íntegra, agredido ilegítimamente. Ahora, ¿no? Acá hay, digamos, palabras importantes, ¿no? Agresión ilegítima, actual o inminente, ¿no es cierto? ¿No? Principalmente ellas, ¿no? A ver, vamos a empezar. Ilegítima, actual o inminente, ¿no? Creo que, por ejemplo, el maestro Zaffaroni, ¿no? Gran tratadista, gran doctrinario en esa materia, ya nos brinda, digamos, un pasaje acá, ¿no? Y palabras, ¿no? Que si bien podemos entenderlos por sentido común, primero por sentido común, ¿ya? Para antes de entrar a la cuestión de las ciencias penales. Cuando, por ejemplo, ¿no? Hablamos con un amigo, ¿no? Dicen, hey, pero ¿eso es legítimo? Te preguntan. ¿Qué te están tratando de decir, no? Si va, por ejemplo, en sentido común, ¿ya? Si va de acuerdo a ley, podríamos decir, ¿no? Ilegítimo. Actual, por ejemplo, ¿no? Una persona digamos, se abalance ante alguien con un cuchillo, un contexto actual, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros como observadores vemos ello. O que hay una balacera entre los oficiales, policías, y unos determinados delincuentes, ¿no? Una balacera. Un tema actual. A ver, ¿qué pasaría? Me pongo en este escenario, ¿no? Si una persona agrede a alguien, ¿no? Por ejemplo, le logra realizar cortes en el brazo, ¿no es cierto? Cortes, digamos, considerables. Y esa persona huye. Y horas después, ¿no es cierto? La que en el primer momento fue una víctima, va con un cuchillo y apuñala a la persona. ¿Podríamos hablar de que es actual ahí? A ver, porque primero, antes de ir a la dogmática, en términos generales, y hablando en tiempo y espacio, consideramos que actual es algo que se está desarrollando, ¿no? Actual. Entonces, en el escenario anterior, en el ejemplo anterior, podríamos hablar que podríamos estar en un tema no legítimo, ¿no? Un tema, hasta podríamos decir, de venganza, ¿no? Y obviamente es algo que el Código Penal, el sistema penal ya hace bastante tiempo ya ha proscrito, ¿no? O inminente, otra palabra, inminente. A ver, cuando, por ejemplo, ¿no? También estamos con nuestros amigos, ¿no? Y, a ver, en términos generales, ¿no? Estamos en la playa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y vemos, ¿no? Que hay vientos fuertes, hay olas grandes, vemos que hay un inminente peligro, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en un parque de diversiones y vemos que tal parque de diversiones no cuenta con permisos, vemos que hay máquinas que no han dado mantenimiento. ¿Qué podría pasar, no? En términos generales. Ahora, pónganse en un escenario donde ustedes, ¿no? A ver, están con sus amigos en su segundo piso, sus familiares, y empiezan a escuchar, ¿no? Sonidos un poco raros, ¿no? En su cocina o en su sala. Empiezan a bajar por las escaleras y ven a una persona encapuchada, ¿no es cierto? Un pasamontañas, por ejemplo, que está, digamos, rebuscando sus cajones, ¿no? Ese malhechor se da cuenta y le apunta con un arma a ustedes. Obviamente, ¿no? O con un cuchillo trata de acercarse a ustedes. Es inminente el peligro que se avecina, ¿no? Un peligro inminente. Bien, cosas puntuales, ¿no? Y Zaffaroni, digamos, muy valiosa la conceptualización que nos brinda acá en su sentido, en su tratado de derecho penal, parte general, obviamente, ¿no? Bien, bien. Ahora. Entonces, ¿cómo? A ver, y como está en la Constitución y está también, ¿no? Establecido, ¿no? En nuestro Código Penal, podemos hablar, ¿no? Que la legítima defensa es un mecanismo, ¿no es cierto?, que nos permite salvaguardar nuestra integridad, por ejemplo, ¿no? Salvaguardar un escenario que potencialmente, inminentemente nos podría afectar.
Ahora, es más, ¿no? También, si entendemos este punto, podemos decir que es un derecho del ciudadano, prácticamente, ¿no? Y que, ojo, que no solo cumple una función de protección de bienes jurídicos, ¿ah? Sino también de prevención general. ¿Y esto por qué lo podemos decir, no? Porque evidentemente nos estamos con algo inminente, lo correcto sería un tema de prevención, ¿no? Es decir, una intimidación frente a delincuentes y prevalecimiento del ordenamiento jurídico, ¿no? A ver, vemos si es que alguien viene abalanzándose con un arma blanca, ¿no? Y ustedes ahí, por ejemplo, ¿no? Están en su cocina, ven otra arma blanca, ven otro cuchillo y pueden, digamos, cogen el cuchillo y pueden generar un sentido, ¿no? De, digamos, decir, hey, mira, tengo que protegerme. O, por ejemplo, si ustedes a ver, una persona que está saliendo del banco, ¿no? De sacar un fuerte préstamo, por ejemplo, ¿no? Ve que en una moto dos personas se avecinan y están sacando armas y digamos, y la persona que minutos antes sacó un préstamo, tiene una pistola, puede empuñarla, porque había un peligro inminente, un peligro actual, puntualmente yo, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Y ojo, algo también que deseo puntualizar en el artículo 20, inciso 3, ¿no? Que es la legítima defensa de terceros, ¿no? Que si bien lo había mencionado, ¿no? Por ejemplo, acá indica, ¿no? Establece la posibilidad de considerar como legítima la defensa aquellas situaciones en las que actúa defendiendo a los bienes jurídicos de terceros, ¿no? Puntual, por el ejemplo del hijo, ¿no? A ver, puntualmente estamos aquí. Ahora, nosotros hemos dicho, si bien hay un análisis con lo del profesor Raúl Eugenio Zaffaroni, pero hemos dicho que tiene que recurrir una serie de requisitos, ¿no? Una serie de estadios para poder decir que es legítima defensa, ¿no? El primero de ellos, ¿no? Es falta de provocación suficiente. ¿Y esto por qué no? Porque, a ver, no es lo mismo que, a ver, por ejemplo, ustedes están en la calle, ¿no? Y van y ¿no? Van y le lanzan un golpe a una persona X. Ahora, esa persona X, ¿no es cierto? Siente el golpe, obviamente, ¿y qué hace? Ve una piedra y le lanza la piedra a ustedes. Y ustedes ahí no pueden decir, no, legítima defensa, me está tirando una piedra, entonces yo también te puedo tirar una piedra. Totalmente incorrecto, ¿no? Porque ¿qué nos da a entender, digamos, el establecimiento en este punto? Que la provocación, mejor hecho, la persona que va a plantearse una legítima defensa no tiene que haber provocado ese escenario. Repito, no tiene que haber generado esa situación. Tiene que ser una persona que en un determinado contexto haya estado de manera neutral y se encuentre en la situación donde una persona que por determinados factores vaya a agredirlos o a dañar potencialmente un bien jurídico. Pero de ninguna forma ese escenario, ese estadio puede ser provocado, ¿no? Es decir, no estamos en ese escenario, ¿no? Ahora, ¿y eso por qué, no? Porque repito el ejemplo, ¿no? Ustedes golpean a alguien en la calle, esa persona entumecida agarra una piedra para, ¿no? Para reaccionar. Ahora, y ustedes no pueden decir, profesor, me tiró, bueno, me está tirando una piedra, yo entonces también agarro una piedra. No, se tendría que analizar de otro contexto, ¿no? Porque vemos ahí un escenario donde la provocación es clara, ¿no? Donde se ha generado el escenario, el estadio, puntualmente ahí, ¿no? En ese escenario. Bien, agresión ilegítima. A ver, y acá vemos, ¿no? Un tema de agresión ilegítima, entonces si hay ilegítima, tendría que haber agresión legítima, ¿no? ¿No es cierto? Cuando estamos, por ejemplo, en agresión ilegítima, ¿no? Es cuando un determinado agente, ¿no? Implementa, desplaza medios, mecanismos que van contra el ordenamiento jurídico. Los ejemplos son múltiples, ¿no? Lanzar una piedra, un cuchillo, un arma de fuego, ahorcar a alguien, etcétera. Ahora, pero ¿cuándo sería una agresión o un momento legítimo? Por ejemplo, ¿no? Una persona está en estado de ebriedad, está manejando su automóvil, un policía un policía de tránsito, dos policías de tránsito lo detienen, ¿no es cierto? Detienen a la persona que está en estado de ebriedad. ¿No? Esa persona primero se empieza a negar a dar sus papeles. O sea, se niega a identificarse. Desde ahí ya creo que hay un delito, ¿no? Segundo, se niega a pasar por pruebas de alcoholemia. Tercero, empieza a vociferar e insultar a los oficiales. Y cuarto, intenta agredirlos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacen los policías? Obviamente lo reducen, ¿no? Y obviamente, ¿no? Ahí vemos un escenario donde hay fuerza física, ¿no?
Un escenario donde los policías lo tumban al suelo, le ponen los grilletes y probablemente, ¿no? Con una fuerza de sus brazos, lo sometan en el piso, ¿no? Un tema legítimo, ¿no es cierto? En ese punto. Es decir, eh, una persona puede ejercer el derecho a la legítima defensa siempre y cuando esa agresión sea ilegítima. Evidentemente, ¿no? Si esa persona intenta nomás, ¿no? O genera una agresión al policía, no sería una legítima defensa, ¿no? Porque el policía está en un cumplimiento de un deber. Está, digamos, facultado para hacer ello, ¿no? Puntualmente aquí. Ahora, y algo que, digamos, ha recorrido bastante análisis, bastante, sobre todo en el debate, ¿no? En la academia es sobre la necesidad y racionalidad de la defensa. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? A ver, si bien, no es cierto, estamos en un peligro inminente, actual, pero a ver, para hablar de un peligro, ¿no? Si lo queremos encasillar en una cuestión de línea de tiempo, al hablar de un mecanismo de inminente o actual, vemos, ¿no? Que tenemos que catalogar el tiempo, en qué contexto, en qué escenario se está dando. Recapitulando el ejemplo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Que una persona genere cortes a alguien y que esa persona, digamos, vaya a su casa y la persona afectada, ¿qué tendría que hacer? Obviamente, recurrir a la policía, a la fiscalía, etcétera, ¿no? O en tema de feminicidio también, ¿no? Ahora, pero lo que no puede hacer esa persona es agarrar un cuchillo y dirigirse inmediatamente a la casa, romper la puerta y apuñalarla, ¿no? No es un tema de racionalidad. Otro ejemplo también, ¿no? Supongamos que una persona, ¿no? Apunta con un arma a otra, le quita el dinero y esa persona empieza a correr con el dinero. Esa persona que ha sido víctima del robo agravado saca de su mochila una pistola y le dispara. No estaría en un tema de necesidad, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque ya, como dice el maestro Zaffaroni, ¿no? Ya el peligro no es inminente, esa persona está huyendo. Ahora, uno podría decir, pero hay un factor clave, ¿no? Pero se está llevando el dinero. Ojo, es por ello que no todo lo típico es antijurídico, ¿no? Ojo. A ver, entonces, en ese escenario, en ese estadio, ¿no es cierto? El medio empleado, ¿no? Para impedir la agresión debe ser racional, ¿no es cierto? Necesario, obviamente, ¿no? Y seguro para repeler la acción del agresor. Palabras clave, ¿no? Repeler la acción del agresor. A ver, cuando ya la persona está huyendo con el dinero, ¿no? Está de espaldas, ya, es decir, ¿qué agresión? La agresión ya se dio en el contexto. La persona está huyendo ya. Por ello que no se puede, digamos, disparar, ¿no? Una persona que está huyendo, ¿no? Bien, eso es un punto, un escenario, ¿no? A ver, vamos a verlo con algunos ejemplos. Bien, acá nos habíamos planteado, por ejemplo, ¿no? Que es algo que ya, digamos, hemos tocado de manera puntual, ¿no? De que qué sucede cuando una persona saca un arma, ¿no es cierto? Intenta, por ejemplo, un sicario, por ejemplo, ¿no? Atentar contra la vida de alguien, ahí nos encontramos, ¿no? En un peligro inminente, en un peligro actual, se dan las disposiciones, ¿no? Lo que hemos indicado aquí, ¿no? De que, ojo, aquí, por ejemplo de una agresión ilegítima, ¿cierto? Una agresión ilegítima. Obviamente, ¿no? El accionar de un sicario, por ejemplo, ¿no? Es una agresión totalmente contraria al ordenamiento jurídico. Cosa muy distinta si un policía, ¿no? En el mecanismo de sus funciones policiales, cumpliendo el protocolo, empuña un arma contra una persona. La cuestión viene ahí. Si un policía empuña un arma con una pistola, ¿la persona que está siendo apuntada puede sacar su arma y también apuntarla? Evidentemente no. Solo puede darse esta legítima defensa en actuaciones ilegítimas, puntualmente aquí. ¿No es cierto? A ver, otro escenario aquí también. Vemos un peligro actual inminente, ¿no? Una persona intenta apuñalar a alguien, la otra persona se defiende. ¿Cuándo estaríamos, no es cierto, en un tema donde no prima la racionalidad, donde no prima la necesidad, ¿no? La necesidad y racionalidad de la defensa, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Ya está huyendo.
¿no? Es más, por ejemplo, ¿no? Una persona ha intentado apuñalar a alguien, ¿no? Ha intentado apuñalar a esa persona y lo que hace la persona es sacar una pistola. Ahora, al sacar la pistola, el potencial delincuente, el malhechor, perdón, empieza a correr, porque bueno, ya el delito ya se cometió, ya no es potencial, es delito. Ya. Empieza a correr, ¿no? Es una tentativa. Ahora empieza a correr y está a varios metros, inclusive ya ha salido de su domicilio, está, digamos, a media cuadra ya de su domicilio. ¿Y qué hace la persona? Desde lo lejos, dispara el arma y lo asesina. Ya no habría una causa de justificación aquí, ¿no? Porque no ha sido un momento, un estadio necesario y racional, ¿no? Puntualmente. Ahora, sobre la falta de provocación suficiente, repito, ¿no? Y ya lo hemos puntualizado para que se genere esta legítima defensa, la persona que potencialmente va a hacer ello, no ha tenido que haber provocado, no ha tenido que haber gestado, no ha tenido que haber configurado un momento para que la otra persona pueda accionar con uno, ¿no? Puntualmente. Legítima defensa. Bien. Ujú. A ver, porque estamos en esa línea, una segunda causa de que se podría justificar, ¿no? Para que, mejor dicho, a ver, estamos en un tema donde hay tipicidad, ¿no es cierto? Hay tipicidad, pero para que no haya antijuricidad, podemos también estar en este escenario, ¿no? Que se da bastante en la vida real, ¿no? El estado de necesidad justificante. El estado de necesidad justificante. Ah, ojo, antes que me olvide, en el anterior modelo, por ejemplo, ustedes pueden ver en libros, ¿no es cierto? Y pueden encontrar, ¿no? Una palabra que dice eh, elemento subjetivo. Claramente, ¿no? En base a la teoría volitiva de Roxin, ¿no es cierto? Tiene que haber conocimiento y voluntad en este escenario, ¿no? Eso es algo que también se tocó en imputación subjetiva. Ahora, estado de necesidad justificante. Ujú. A ver, un segundito para cambiar de diapositiva. Bien, ahora se ve bien. Ya. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí una idea para que se nos pueda quedar, ¿no? Ese tema a ser empleado en la vida es plantearnos en una escalera, ¿no? Y es más, ¿no? Es cuando uno estudia no solo derecho penal, ¿no? Sino cualquier rama del derecho, ¿no? Es más, desde introducción al derecho, ve que hay una jerarquía en los derechos. Ejemplo, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la recreación, el derecho, ¿no? Etcétera, muchos, está muy por encima, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vida, a la propiedad, ¿no? Hablando de bienes jurídicos, ¿no? O el derecho a la libertad, ¿no? Está muy por encima. Ahora, es por ello que se emplea esa puntualización, ese bloque, para estar en este escenario, en este estadio, ¿no? Que es el estado de necesidad justificante, que puntualmente es cometer un mal, ¿no es cierto?, para evitar un mal mayor. Es decir, si bien, si bien se comete un hecho típico, pero ese hecho típico ha sido cometido para evitar una desgracia mayor. Repito, ¿no? Este es el daño que se está causando, pero se ha causado esto justificadamente para evitar que la desgracia sea mayor. Aquí, ¿no? Por eso dice cometer un mal para evitar un mal mayor. ¿No? Y obviamente acá esto aparece ante la colisión de bienes jurídicos de distinto valor. Es decir, colisión de bienes jurídicos, es cierto lo que indicamos, ¿no? Minutos antes, es decir, analizar si es que lo que se va a provocar con un hecho típico, ¿no es cierto?, está justificado para salvar un hecho mayor, ¿no es cierto? A ver, y aquí hay también una serie de requisitos, ¿no? Para poder cumplir esto. A ver, un segundo. Uy, un segundito. Listo. A ver, y acá también hay una serie, así como había requisitos en la legítima defensa, ¿no? De que, mejor dicho, no es solamente hacer por hacer, porque si no, estaríamos en una ley del talión, ¿no? Un tema de venganza. Sino que acá también hay requisitos. Bien, y lo vamos a ver ahora. Primer punto, primer punto. A ver, situación de peligro. Ujú. Y esto, por ejemplo, algunos le llaman mal mayor, ¿no? Mal mayor. Aquí también, para que se cumpla una situación de peligro, tiene que ser inminente, real.
Obviamente, ¿para qué? Para un bien o interés jurídicamente protegido, sea propio, ojo, o de un tercero, ¿no? Y existe una alta probabilidad de lesión del bien jurídica, ¿no? Y esto sobre todo, ¿no? Esta es la la base porque se da este, este escenario o este estadio, ¿no? Este estadio. Es más, cuando se habla de estado de necesidad justificante, ¿no es cierto? Podemos también mencionar, ¿no? La situación de necesidad. Por eso se dice, ¿no? Una situación de necesidad también aquí. ¿Y esto por qué situación de necesidad? Porque, a ver, lo principal aquí, ¿no? Es el siguiente aforismo, podríamos decir, ¿no? No hay otro modo de superar el peligro actualmente amenazante mediante la colisión de los bienes jurídicos que debe ser real y el peligro debe ser inminente. Es decir, cuando no encontramos otra forma digamos, de evitar una desgracia mayor, como no encontramos otra forma de evitar una desgracia mayor, tenemos que recurrir a una opción que si bien es un hecho típico, pero es lo único que nos queda hacer para salvar un bien jurídico mayor al que estamos afectando con el hecho típico generado, ¿no es cierto? Es decir, hacemos una acción típica para salvar un bien jurídico mayor que a la que estaríamos afectando con la acción típica nuestra. ¿No es cierto? Otro punto importante aquí, interés preponderante. Es decir, acá no, el mal causado debe ser inferior al que se pretenda evitar. Clarísimo. ¿No es cierto? Otro, acción justificada. Aquí obviamente hay palabras clave, ¿no? Objetivamente e idóneo. Es decir, no es solamente cometer un hecho típico para salvar un bien jurídico, sino al cometerlo tiene que ser, digamos, de manera idónea. O sea, de manera, hasta podríamos decir, ¿no? Racional hasta cierto punto, ¿no? No, digamos, no excederse a las condiciones o situaciones, ¿no? Ahora, aquí también evidentemente hay elementos subjetivos, ¿no es cierto? De, debe ser impulsado por el estado de necesidad, uno, y obviamente no tiene que estar dirigido, orientado a evitar un mal mayor, obviamente, ¿no? Porque, a ver, repitiendo, en el estado de necesidad no se está negando que la persona comete un hecho típico, lo comete, pero comete ese hecho típico por una condición excepcional, sui generis, de evitar un mal mayor. O sea, comete un mal pequeño para evitar un mal mayor. Y vamos a ver ahora con los ejemplos. A ver, otro requisito, ausencia de provocación. Nuevamente vuelve a aparecer aquí, ¿no? Aquí evidentemente, ¿no? Para poder justificar esa acción de la persona, ese escenario, ¿no? De ninguna manera, eso sí, no ha tenido que ser provocada con intencionalidad por el autor, es decir, por la que comete el hecho típico de menor latencia, ¿no? Por ejemplo, recordando el ejemplo del extintor, ¿no? Nosotros estamos diciendo, ¿no? Que la persona corre a la tienda para extraer un extintor, obviamente, ¿no? De manera así, podríamos decir, ¿no? Un hecho típico, ¿no? Vemos un delito ahí. Extrae el extintor para apagar el incendio de su casa o de su automóvil, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso obviamente uno podría decir, no, está muy bien, correcto, ¿no? Está, obviamente, está usando un bien, a ver, el delito, ¿no? Si bien extraer el extintor es, digamos, es un delito, pero lo está haciendo de manera justificada para evitar una desgracia mayor. Ahora, cuando dice acá un requisito que la ausencia, no debe haber, tiene que existir ausencia de provocación, pero ¿qué sucede si después detectamos de que el incendio ha sido provocado por esa persona? Si esa misma persona ha prendido fuego a su auto, ha prendido fuego a su casa, ¿qué sucede, no? Y me puede decir, pero profesor, ¿eso puede suceder? Momento. Vamos a plantearnos en un escenario real. ¿Qué sucede si esa persona le ha prendido fuego a su casa y a su auto para cobrar el seguro? A ver, él lo cubre un plan, ¿no es cierto? Él y tal vez otro socio. Él lo cobran un plan. Como digamos está endeudado y quiere cobrar un seguro, prende fuego su automóvil o prende fuego su casa. Y él previamente tiene un seguro contra estos siniestros, ¿no? Ahora, él para simular o para hacer más fuerte, ¿no? Su actuación,
elucubra, ¿no? De que primero prende fuego, está ocurriendo la desgracia, y para que, digamos, digan que ha tratado de evitar eso, ha corrido a una tienda a robar un extintor. Digamos, ¿será una causa de justificación? Evidentemente no, porque no cumple con el requisito de ausencia de provocación, claramente en ese punto, ¿no? Y el último, claro, ausencia de obligación de sacrificio. Acá, por ejemplo, esto sucede bastante en los médicos, en los soldados, ¿no? En los bomberos, ¿no? A ver, ¿qué nos quiere decir esto así, grosso modo, ¿no? Hablar de ausencia de obligación de sacrificio. Es decir, si el necesitado aquí tiene la obligación jurídica, repito, obligación jurídica de afrontar el peligro, ¿no? Por eso acá no. Por ejemplo, las funciones del médico, las funciones de los bomberos, de los soldados, ¿no? Y ojo, y aquí no puede invocar los beneficios de este supuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La salud del médico con la salud de los pacientes, ¿no? No puede invocarse aquí. Bien, vamos a ver con unos casos reales. Ujú. A ver, bueno, acá está el primer ejemplo que habíamos puesto, ¿no? Al inicio de la clase, que era donde no, una persona va a un estacionamiento, ve un coche, empieza a escuchar llantos, ¿no? De un bebé, ¿no? Llantos fuertes de un bebé. A ver, un segundito, por favor. Ya. Empieza a escuchar llantos de un bebé y también, ¿no? Una persona detecta que estamos, por ejemplo, el mediodía, ¿no? Está, digamos, un sol ardiente, un sol sofocante, y se acerca al automóvil, ¿no? Se acerca al automóvil y ve que el niño, ¿no? Cada vez está agitándose más, un fuerte sudor, está, digamos, cada vez palideciendo sus energías, ¿no? A ver, ¿qué hace la persona? Pide ayuda. Nadie responde, no hay nadie en ese momento. Pasan los minutos, el peligro aumenta, obviamente, ¿no? ¿Y qué es lo que le queda hacer a esa persona? Agarra una piedra, rompe la luna. Rompe la luna y saca al bebé. Ahora, ahora, el romper la luna, el dañar la propiedad, obviamente el automóvil, ¿no? Obviamente podemos hablar que estamos en un hecho, un delito, ¿no? De un hecho típico. Pero esa persona podrá ser procesada, y peor aún, podrá ser pasible de reproche penal. Evidentemente no. Se da las investigaciones y obviamente la persona tiene una causa justificante. Cumple con los requisitos aquí, ¿no es cierto? Válidamente. Es más, es un héroe, ¿no? Por hacer ello, ¿no? Porque veríamos que si no hubiera hecho esa acción, ¿qué hubiera sucedido, no? Un golpe de calor hacia el bebé. Es por ello que el autor, en ese caso, se pone una jerarquía, ¿no? Es más, el juez o el fiscal analizan, ¿no? En una jerarquía. Realizó una acción típica, como por ejemplo romper la luna, si bien no podemos ser una acción típica, pero ¿por qué no podemos seguir avanzando en la teoría del delito para determinar si es un hecho pasible de reproche penal? Porque lo hizo por un motivo, por una causa, por eso se llama, ¿no? Un estado de necesidad justificante. Hubo un motivo para hacerlo, y un motivo importantísimo, ¿no? Prefirió salvar la vida, porque la vida está jerárquicamente por encima de una ventana, de una propiedad, ¿no es cierto? Causa de necesidad justificante. Otro escenario, otro escenario. A ver, una persona está caminando, ¿no? Por las calles de Lima, ¿no? Y de un momento a otro, ojo, repito, acá también vemos un escenario en ambos casos, me adelanto ya, donde hay la ausencia de provocación. En estos casos, obviamente, no ha sido provocado. ¿No es cierto? Es un hecho circunstancial que se ha dado y tal, y el autor actúa en base a la jerarquía. Bien, vemos, a ver, recapitulando al ejemplo que nos quedamos. Una persona está por las calles de Lima, ¿no es cierto? Y en ese momento, dos personas encima de una moto le empiezan a perseguir. Es más, no solo perseguir, a descargar balas, ¿no? A dispararle a la persona. Empieza una persecución, digamos, un momento crítico. La persona empieza a correr con, digamos, cada vez más fuerte, agitándose de manera grave, y ve que en una casa hay una ventana grande. Ahora, los potenciales sicarios ya están cerca a él. ¿Y qué es lo que hace el autor? Va, da un salto grande, rompe la luna e ingresa a la casa por ponerse a buen resguardo. Los sicarios ven que la persona rompió la luna y se metió a una casa,
Y los sicarios no tienen otra cosa más que hacer que retirarse. A ver, ese escenario. A ver, la persona, el autor que estamos analizando, repito, ¿no? Está siendo amenazada, está, digamos, no solo amenazada, ya es víctima prácticamente, ¿no? De un intento de asesinato, y lo que hace es saltar a una casa, y al saltar a una casa rompe la luna e ingresa a esa casa para poder salvarse. Los sicarios, como ven que su plan falló, huyen. Ahora, al analizar ese contexto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el propietario de esa casa, la fiscalía, un juez, ¿podría determinar que imputarle alguna responsabilidad? Evidentemente no. Si bien, a ver, supongamos que rompió una luna carísima, ¿no? Digamos, una luna, digamos, con decoración, etcétera. Rompió la luna. Pero ¿cuál fue el contexto? ¿Hubo una causa de necesidad, un estado de necesidad justificante? Por supuesto. ¿Qué es lo que hizo el autor? Prefirió romper una luna de una casa a perder la vida por unos sicarios. Un claro ejemplo, ¿no? En este escenario. Bien, continuando. Acá está el ejemplo que ya nos habíamos planteado, ¿no? Donde, ¿no es cierto? Una persona roba, por ejemplo, un extintor para apagar el incendio, pero repito, claramente, ¿no? Estos escenarios no han tenido que ser provocados. No han tenido que ser provocados. No han tenido, digamos, que ser generados por el autor, porque si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Pues, veríamos el ejemplo anterior, ¿no? La simulación que planteamos, ¿no? ¿Dónde, qué pasaba si una persona incendiaba su casa para cobrar un seguro? Obviamente no, ¿no? Aquí se da cuando la persona pone por encima un bien jurídico por encima de otro, ¿no? Claramente. A esos estadios. A ver, un segundito para pasar a la siguiente lámina. Listo. Ahora, y esto es algo que también se debate mucho, ¿no? Se debate mucho, se debate mucho. Es el tema de obrar por disposición de la ley en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Es más, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando va al Código Penal, el artículo 20, inciso 8, dice, ¿no? El que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o un ejercicio legítimo de un derecho, un oficio, un cargo. ¿No? Es decir, bajo estos supuestos, bajo estos supuestos, no habría un reproche penal. Pero también, ¿no? Tiene que estar circunscrito a una serie de condiciones o circunstancias. No es solamente decir, bien, ¿no? Por ejemplo, un policía no puede decir, mira, yo soy policía, tengo un arma y ya, ¿no? Existen protocolos, existen mecanismos, ¿no es cierto? No es solamente actuar por actuar. Existen los protocolos, existe, digamos, un análisis previo, un plan, para intervenir, para hacer una intervención tiene que haber un planteamiento, un estudio previo de ello, ¿no? No es solamente obrar por obrar, ¿no? A ver, un segundito. Por ejemplo, ¿no? A ver, entre las circunstancias claves, obrar por disposición de la ley. Aquí, evidentemente, ¿no? La herramienta matriz fuerte es el derecho, ¿no? Es decir, cuando el derecho, cuando la ley, el ordenamiento, obviamente, ¿no? Impone, obliga, repito, obliga a alguien el deber de realizar un hecho previsto en un tipo penal o lo confiere un derecho que se le permite, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo clásico es la detención extrajudicial, ¿no? Que realiza un efectivo policial en flagrancia, en un determinado momento. Ejemplo, eh, una persona, ¿no es cierto?, golpea a otra persona hasta dejarla inconsciente, la lesiona fuertemente, y un policía visualiza ello, ¿no? Flagrancia. Por eso se dice, ¿no? Es extrajudicial. La policía acciona en ese contexto. Uno puede decir, pero profesor, debe haber una orden de detención. Momento. Cuando es flagrancia, la policía puede actuar. Ojo, y hay jurisprudencia, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué sucede si en flagrancia, dentro del tiempo, la persona se mete a su casa? La policía puede entrar, sin tener una orden de allanamiento, porque está en flagrancia. ¿No es cierto? Un punto clave aquí. Otro punto.
Obrar en ejercicio legítimo de un derecho. ¿No es cierto? Ejercicio legítimo de un derecho. Aquí, obviamente, por ejemplo, ¿no? En obrar en ejercicio legítimo de un derecho, vemos el escenario, ¿no? De la famosa retención que tiene el acreedor a negarse a la entrega de un bien de su deudor, ¿no? Estamos, obviamente, ¿no? Si su crédito no se encuentra suficientemente garantizado, ¿no? En un tema de los deudores aquí, ¿no? Obviamente aquí, este tipo de ejercicio, en obrar con ejercicio legítimo de un derecho, el ejercicio del derecho debe encontrarse, ¿no? Dentro de los límites, para que no deriven algo ilegítimo o arbitrario, ¿no? En este punto, fundamentalmente. Es un escenario que también se da, ¿no? En el tema de la retención, en tema de acreedores, ¿no? Otro punto, a ver, ejercicio de un oficio o cargo. Ujú. Ejercicio de un oficio o cargo. Por ejemplo, ¿no? Acá hay un clásico modelo, ¿no? Donde un especialista legal, por ejemplo, ¿no? Que está, ¿no? En plena diligencia, ¿no? Por ejemplo, diligencia de un embargo, ¿no? O en ejercicio de su cargo, ¿no? Y afecta bienes que son inembargables, ¿no? En este escenario, ¿no? Es decir, aquí no basta con incoar un deber de función para justificar un acto, ¿no? Sino que se requiere que el autor, al analizar, ¿no? Realice la conducta dentro de los límites del derecho, ¿no es cierto? Si se extralimita, si va más allá de sus funciones, un delito, obviamente. No hay justificación, obviamente, ¿no? Es por eso, ¿no? Que el especialista tiene que estar dentro de los límites. No puede, si se va a embargar algo, tiene que estar dentro de los límites, ¿no es cierto? No debe ir más allá. Porque si va más allá, obviamente, ya no hay una clase de justificación, ¿no? En ese punto. Ujú. A ver, continuamos. Es por eso que, a ver, la palabra clave acá es cumplimiento de un deber. Cumplimiento de deber, pero, repito, bajo determinados mecanismos o protocolos establecidos, ¿no? En nuestro marco, en nuestro ordenamiento, ¿no? Prácticamente dado, ¿no? Bien, tercer escenario. Cuarto escenario, consentimiento. Ujú. A ver, por por estudios, a ver, por cultura general, ¿no? Uno puede decir, ¿no? Consentimiento es cuando la otra persona está de acuerdo, ¿no? Por estudios generales, ¿no? Y si, digamos, uno escarba más allá, ¿no? Analiza un poco más allá, puede decir, ¿no? Cuando existe una manifiesta voluntad, ¿no? Cuando existe, digamos, y cuando la persona está en un estadio físico y mental, ¿no? Idóneo, ¿no es cierto? Un tema de consentimiento. Es más, en este estadio, ¿no? El artículo 20, inciso 10, indica, ¿no? El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición. Es un supuesto, un escenario, ¿no es cierto?, de causa de justificación. Aquí. Pero esto también requiere una serie de requisitos, condiciones, cualidades, ¿no? No es solamente que ya es consentimiento puro y duro, ¿no? Sino que necesita, digamos, una justificación, podríamos decirlo claramente, ¿no? A ver, un segundo. Ya. Una justificación. A ver, a ver. Es por ello que plantea los siguientes requisitos o los siguientes escenarios, ¿no? Vemos aquí. A ver, y estos escenarios que vemos aquí, ¿no? Que es suficiente capacidad natural de discernimiento, es decir, que digamos que tenga un razonamiento válido, voluntad, etcétera. Esto se da, ¿no? Porque no será posible en delitos contra bienes jurídicos universales o delitos contra la colectividad. ¿Por qué dice voluntad manifiesta? Se está refiriendo a una sola persona. Y cuando es una sola persona, valga la redundancia, estamos en un escenario donde es lo contrario a bienes jurídicos universales o temas colectivos, ¿no? ¿Por qué? A ver, porque repito, el consentimiento es propio, es la manifestación de la voluntad de una persona, no de un colectivo, no para analizar bienes jurídicos universales, ¿no? De un común denominador, sino un tema individualizado. ¿No es cierto? Es por esto que acá esto opera, analiza, ¿no? Hechos punibles contra el individuo, ojo, pero salvo su vida, ¿ah? Salvo su vida en este momento, en este escenario, ¿no? A ver, es por ello que nos plantean los siguientes escenarios, los siguientes momentos, ¿no? Uno, suficiente
capacidad natural de discernimiento. Suficiente capacidad natural de discernimiento. Discernimiento, ¿no? Aquí, evidente, lo que se pide para estar en este estado de justificación, ¿no? Que el sujeto debe poseer, debe tener la capacidad para, ¿no? Para formular, estructurar, perdón, renunciar a algo. Pero para renunciar a algo tiene que estar, digamos, en sus cabales, como alguien dice, ¿no? Es decir, ¿en base a qué? En un menor o en un inimputable, es decir, en un menor de edad o en un inimputable, qué sé yo, no menor de 18 años, en una persona con alteraciones mentales, con esquizofrenia, paranoia, no se puede estar en este escenario, ¿no? No posee capacidad. Por ejemplo, a ver, a una persona con esquizofrenia, ¿se podría determinar que tiene discernimiento? Evidentemente no. El sistema penal indica, no solo el sistema penal, sino el ordenamiento en general, ¿no? Es que no hay la capacidad. Es por eso que cuando está en un escenario, ¿no? De como interdicto, no se puede esos puntos, ¿no? Entonces aquí es inválido para excluir la antijuricidad. Es decir, una persona que digamos, no se encuentra en esa situación no podría ser usada como justificación, ¿no? Porque no se encuentra en una capacidad de discernimiento, ¿no es cierto? Bien, el otro punto es voluntad. La voluntad debe manifestarte de... Claro. Es más, ¿no? Y haciendo una analogía, ¿no? Yéndonos un poco civil, a ver, cuando se pregunta, ¿no? ¿Qué es el acto jurídico? ¿No? Y incluso, tanto por la doctrina o en el código, dice, ¿no? Es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas entre dos o más personas. Acto jurídico. Ahora, la voluntad de manifestarse en manera expresa. Y, uno es voluntad de manifestarse, ¿no? Hasta ahí, digamos, tenemos una idea, ¿no? Pero cuando dice, ¿no? De manera expresa, ¿no es cierto? A ver, en otras áreas del derecho, ¿no es cierto? Se estudia, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Que la manifestación puede ser tácita o presunta en otros ámbitos del derecho. Eso de ahí no puede darse en este escenario. ¿Y esto por qué? Porque estamos en una situación para analizar el delito, para analizar si de verdad, si expresamente hay una causa de justificación. ¿Y por qué medio se debe dar esto, esta voluntad de manifestarse expresamente? ¿Qué dice la doctrina? ¿Qué es el marco? Tiene que ser escrita u oral. No se puede de manera tácita o presunta. Bloquea nuestro sistema. Y se entiende por qué, ¿no? Porque estamos en una situación sui generis, ¿no? De analizar la teoría del delito. Bien, otro escenario, otro escenario, importante, ¿no? Importante. Ahora, cuando una persona, digamos, está de acuerdo en algo, digamos, renuncia a algo, etcétera, una serie, ¿no? Eso tiene que ser con anterioridad. Es decir, antes que suceda la situación, antes de tiene que la persona, por eso se llama discernimiento, porque se entiende que lo está haciendo antes. Es decir, tiene que ser con anterioridad, ¿no? Ese consentimiento que da el autor tiene que ser con anterioridad, no puede ser con posterioridad, porque obviamente, ¿no? Ya desvirtuaría el modelo, ¿no es cierto? Es más, ¿no? Entraría en total colisión con que sea de manera expresa, ¿no? Totalmente colisión. Punto importante, ¿no? Otro bloque es la coacción, el error, el engaño, ¿no? Cancelan el consentimiento. ¿No es cierto? ¿Y esto por qué? Y esto porque, repito, la coacción, el error y el engaño. A ver, esto, ¿y por qué? A ver, pero aquí, ojo, importante, ¿no? Aquí tiene que analizarse, ¿no? Es por eso que también la doctrina pone aquí que solo esto se va a poder aplicar cuando se afecten cualitativa o cualitativamente. ¿Y esto qué quiere decir, no? Es decir, que tengan la potencialidad, la capacidad necesaria para invalidar la manifestación de la voluntad. A ver, cuando se habla de manifestación de la voluntad, ¿no es cierto? Estamos en un escenario donde, a ver, podemos decirlo de manera coloquial, ¿no? En un contexto de verdades. Para que una persona pueda, digamos, manifestar expresamente algo, tiene que estar, uno, discernir, pero de acuerdo a un escenario real.
no en base al error, y peor aún, ¿no? No en base a la coacción. Se podría hablar de una manifestación de voluntad en base, digamos, a una amenaza con una pistola, a poner una bomba en la casa, a secuestrar a él o a sus hijos, a botarlo de algún lugar. No, obviamente, ¿no? Eso totalmente cancela el consentimiento, cancela la manifestación expresa, puntualmente aquí. Bien, esos son los 4 supuestos que se generan, que se dan para catalogar el tema de antijuricidad. A ver, una breve recapitulación, ya que tenemos tiempo. Ujú. A ver, a ver. Nosotros, a ver, y ojo, ya conociendo los supuestos, ¿no? Ya conociendo los supuestos de la teoría del delito. Nosotros habíamos dicho, ¿no? Que tiene que ser una acción humana, pero ojo, la acción humana tiene que pasar por una serie de filtros, una serie de eslabones, un puente, ¿no? Metafóricamente hablando. Primero tenemos que analizar la tipicidad, ¿no es cierto? Ahora, es por eso que acá se delimita como parte especial para ver cuál es el tipo penal, ¿no es cierto? Analizar la ley penal, ver si esa conducta humana recoge con la tipicidad, ¿no? Las características encajan en el tipo penal, encajan en la descripción del tipo penal, ¿no es cierto? Ahora, si vemos este punto, hasta aquí, ¿no es cierto? Podemos hablar de algo estrictamente circunscrito en las ciencias penales, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede ¿qué sucede, no es cierto?, cuando existe razones de justificación en el campo jurídico? Se va a un tema de antijuricidad. Es decir, para poder romper, hablando académicamente, para poder romper ese escenario y pasar al siguiente, tenemos que determinar que no pueda ser justificada esa conducta y ese hecho típico. Que ese hecho típico no tenga una justificación, un medio para decir, no, esto no es antijurídico porque está justificado por estos motivos, ¿no? Entonces, es aquí donde entra el tema de antijuricidad, antijuricidad, ¿no? Un punto matriz, un punto importante. Y esto, obviamente, ¿no? Nos aparece en la vida diaria. En la vida. Es por eso que una persona cuando revisa un caso penal, ¿no? Y empieza a delimitarse, ¿no? La persona dice, tal, 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 no. Pero puede decir, pero profesor, esto está en el Código Penal. Está tipificado. ¿Por qué? ¿Por qué el fiscal desiste? ¿O por qué está, digamos, el juez la declaró? Momento. Será motivo de que si la parte, la defensa técnica, ha podido alegar, ha podido argumentar que ha habido una justificación para poder destruir el camino de la teoría del delito, ¿no es cierto? ¿Y qué justificaciones, estimados estudiantes? Las que tenemos en este bagaje, en este escenario, en este estadio. ¿No es cierto? Legítima defensa, estado de necesidad justificante, obrar por disposición de la ley o cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, obediencia o jerarquía, etcétera. Consentimiento también, obviamente, ¿no? Tiene que estar aquí. A ver, en base a ello, de cumplir, repito, con una de ellas, basta de cumplir con una de ellas, ya nuestra teoría del delito quedaría, digamos, en un momento neutralizado, ¿no? Esa acción humana, esa conducta humana que está siendo analizado para ver si es punible o no, reproche penal, si bien logró romper la tipicidad, logró pasar este filtro, pero aquí vemos que, momento, pasó algo, ¿no? Pasó algo. Ahora, ahora, me pueden preguntar, ¿no? Pero, ¿qué pasa, profesor, si logra pasar el tema de antijuricidad? Un filtro más, culpabilidad, que también tiene otros presupuestos, otros escenarios que vamos a ver más adelante, pero digamos, para que nos quede claro, ¿no es cierto? Es ver ello, ¿no? De que aquí se estudia si se justifica o no ese hecho típico. En la tipicidad se estudia si ese comportamiento humano puede ser enfrascado, puede ser encasillado, cumple con las características de la ley o del tipo penal, ¿no es cierto? Una persona, por ejemplo, ¿no? Roba un banco, vemos si cumple o no. A ver, muy rápidamente, una persona agarra un arma, va al banco, apunta a la seguridad, lo reduce, apunta a los cajeros, empieza a extraer el dinero, ¿no es cierto? A ver, cumple un hecho típico. ¿Eso se podrá justificar? ¿Tendrá causa de justificación? Evidentemente no. Evidentemente no, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque esa persona lo ha hecho obviamente con un interés totalmente perverso, ¿no? En ese escenario. Ujú. A ese punto. Bien, hasta ahí, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Ahora, ya, bien, sí, no hay ningún problema. Ahora, si es que, y acá, digamos, quisiera tocar dos puntos importantes, ¿no? Sobre todo es jurisprudencia, ¿ah? Porque si bien la idea es clara, pero, a ver, vamos a ponernos en dos escenarios, en legítima defensa sobre todo, ¿no? ¿Qué sucede? Y una persona, a ver, porque esto hubo un debate, ¿no? Es por eso que fue la jurisprudencia. ¿Qué sucede? A ver, porque, a ver, se entiende que una persona al sacar un arma, ¿no? Evidentemente genera una total aflicción en la otra persona, ¿no? Una intimidación total, ¿no es cierto? Lo hace obviamente para ponerlo, y por eso que se cataloga, que se encasilla como un hurto agravado. Pero ¿qué sucede cuando un delincuente roba con un arma de juguete? Y acá viene el debate, ¿no? Con un arma de juguete. A ver, un argumento podría ser, profesor, pero si es un arma de juguete, si lo vemos a largo plazo, nunca hubiera podido generar un daño, ¿no? Porque es un arma de juguete, es un chisguete, ¿no? A ver, pero, pero si vemos el punto central, y acá me reduzco, me voy, ¿no? Al recurso de nulidad 279/2021, reciente, de Lima Este, ¿qué nos dice en la sumilla? Las pruebas de cargos son plurales, coinciden entre sí, inculpatorias, suficientes, lícitas y compatibles entre sí, por lo cual autorizan a concluir que son aptas para enervar, ¿no? El delito es obviamente un robo con agravantes. Se intimidó, acá viene el detalle, se intimidó a los imputados con el arma incautada. Más allá que fuera de plástico, pero de posible advertencia por los agraviados, ¿no? Se les ha impuesto el mínimo legal. Es decir, si bien así, repito, esa parte me parece muy importante, ¿no? A ver, más allá, dice, ¿no? Obviamente, está de entender, ¿no? Más allá, o no importa que sea de plástico, pero de imposible advertencia para los agraviados. La pregunta viene aquí. Ustedes están por la calle con su celular, baja de una moto alguien, les apunta con una pistola. Ustedes tienen la posibilidad, ¿no es cierto? Tienen la posibilidad de advertirse si es de verdad o mentira esa arma. Y más importante, esa acción, ese elemento, ¿no? Del delito, intimida, reduce a la víctima. Es por ello que la jurisprudencia acá considera, ¿no? Que un arma, así sea de juguete, pero eso no es posible para la víctima saber ello, ¿no? Recurso en realidad 279/2021. Entonces, estaríamos en un contexto si una persona está con un arma de juguete y la otra persona, por ejemplo, ¿no? Tiene un arma ahí también, está en la posibilidad de legítima defensa. Así hace un arma de juguete, ¿no? O también, ¿qué sucede a ver, en un escenario donde un policía, ¿no es cierto? Está en una intervención, ¿no? Una intervención. Y unos delincuentes lo apuntan al policía. A ver, uno de los delincuentes simula, a ver, supongamos que este es el cuerpo, ¿no? Este es un polo, el polo de la persona. Una persona empieza a hacer ademanes de que tiene un arma en, debajo del pantalón. Empieza a simular que tiene un arma. Ahora, ¿qué dice sobre eso la jurisprudencia también? Importante, ¿ah? A ver, el policía, ante ese contexto, o cualquier persona, ¿no? Ante ese contexto también se le es imposible saber si tiene un arma o no, por lo cual tiene que poner en resguardo su vida y accionar. Es un escenario de la jurisprudencia también, ¿no? Que ha delimitado en estos últimos años. Bien, bien, a ver, otra diapositiva. Ya. Algo más que se me estaba olvidando, a ver un segundito. Acá, por ejemplo, algo que me estoy olvidando algo importantísimo. A ver, en este escenario, a ver, ¿qué sucede? Porque, a ver, porque nos hemos puesto, ¿no? De que una persona va a una tienda, a un almacén, roba o hurta un extintor, ¿no es cierto? Y al hacer ello, ¿no? Ya se está catalogando como un hecho típico, ¿no?
pero se justifica. La pregunta viene aquí. La pregunta viene aquí. ¿Qué sucedería si el que ha hecho ello, si el que ha hecho eso, perdón, ha sido el esposo de la señora? Ha sido el esposo de la señora. Aquí, evidentemente, en el caso tiene que analizarse, ¿no? Tiene que analizarse. Si la señora tiene dos posibilidades. Uno, de saber que ha sido su esposo y sabiendo que ha sido su esposo, hace ello, o de no saber. ¿No es cierto? Supongamos que la señora viene de trabajar y se encuentra, ¿no? Evidentemente, ¿no? Una emoción fuerte, un shock fuerte, y actúa de manera, ¿no? Pero si, digamos, el esposo ha hecho ello para cobrar el seguro, es más, la señora tiene conocimiento de ello y permite ello, ya no sería un deseo justificante, ¿no? Un punto claro y dable ahí, ¿no? Bien, esos son algunos escenarios en el tema de antijuricidad. Si hubiera alguna pregunta, yo encantadísimo. Y si no, nuevamente les agradezco por la atención prestada y nos vemos en el siguiente capítulo que es culpabilidad, ¿no es cierto? Y repito, el tema de culpabilidad ya es cuando se ha logrado traspasar esta barrera que es la antijuricidad, ¿no es cierto? Ya son otros supuestos, otros escenarios a analizar. Bien, espero que la clase haya sido de su total agrado. Nuevamente para mí ha sido un honor, un gusto y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Muchísimas gracias con todos. Que tengan bonita noche. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesor.